Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más y como veréis en el título, hoy tenemos un vídeo analizando el recorrido de la Vuelta a España 2024. Antes de empezar con este vídeo me gustaría daros una lista de cómo van a ser las cosas en las próximas semanas, que bueno, el tema de la temporada de la Vuelta a España pues empieza hoy analizando el recorrido, luego los próximos días vamos a intentar antes de que empiece la Vuelta a España de la vida real, pues vamos a ver los equipos favoritos de cara a ganar la Gran Vuelta, pues el UAE y esta gente y dar mis opiniones. Y luego durante la Vuelta a España, pues lamentablemente este año en la mayoría de las etapas solo vamos a tener un vídeo que espero que me dé tiempo a grabar. Perdón por la trabada, a lo que me refiero es que ya sabéis que normalmente cuando es el Giro o el Tour o la propia Vuelta, pues yo subo dos vídeos diarios. El primero es corriendo la etapa, ya sea en el Pro Cycling Manager o en el Tour de Francia con un equipo que yo quiera comentado, y luego por la tarde noche os subo un vídeo con el ganador de la etapa en cuestión. Pues si por ejemplo la primera etapa la ha ganado Joe Almeida, pues os subo un vídeo con Joe Almeida, sin comentar, eso es verdad. Pues bueno, esta temporada de la Vuelta a España seguramente que el primer vídeo sí que lo tengáis, perdón otra vez por la trabada, pero el segundo no, es decir, el de que hace el homenaje al ganador no lo tengamos, pero el que corra con un equipo en el Pro Cycling Manager, pues sí. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar del recorrido de la Vuelta a España. Como veis, nos vamos a ayudar de la página de Pro Cycling Stat y también seguramente que en alguna cosilla pues usaremos la página oficial de la Vuelta. Vamos a irnos a la Vuelta y vamos a empezar por el recorrido. Como veis, ya empieza a haber hoy lunes por la mañana, que es cuando estoy grabando este vídeo, algunos equipos confirmados, que bueno, como digo, de algunos equipos pues hablaremos de ellos antes de que empiece la Vuelta. Vamos, ya os voy asegurando que del UAE vamos a hablar sí o sí. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar a hablar del recorrido, que bueno, ya vais a ver que el recorrido es bastante bueno y bastante curioso. Ahí vamos a Stage y bueno, vamos a empezar por una etapa en Lisboa, en Portugal, que bueno, ya veis que es una crono individual de 12 kilómetros. Vamos a analizarla un poquito. A ver, espérate que lo estoy haciendo mal. ¿Dónde era? Starlist. Vale, vamos aquí a estadísticas y vamos a irnos de aquí, sí. Bueno, ya veis que pues eso, empieza el sábado 17 de agosto, son 12 kilómetros de crono, solo hay un punto intermedio y la verdad es que la etapa es totalmente plana, aunque hay que tener cuidado porque ya veis que está ahí el río por ahí y cuidado que no sopre mucho viento, aunque como digo no creo que cree muchas diferencias, aunque realmente parece ser que pese a ser en una gran ciudad como es Lisboa, no es una crono en el sentido de que haya muchas curvas, o sea, que es más bien un perfil que es medianamente recto, aunque ya veis que va curvando bastante, pero para ser una ciudad, pues eso, es bastante recto, y no sé si los especialistas de cara a este tipo de contrarreloj bastante cortas, pues puedan sacar algo de provecho. Vamos a la segunda etapa, que bueno, también creo que es en Portugal, si no me equivoco, sí, es en Portugal. Bueno, sí, mira, porque ahí que te lo marca como PT, pues es Portugal, que es una jornada de 194 kilómetros de Cascais a Urén, que seguramente con el neutralizado lleguen a la barrera de los 200 kilómetros los ciclistas. Como veis, hay dos puertos puntuables, los dos de cuarta categoría, uno al inicio y otro casi al final. También hay una bonificación en la Lovaca. Y bueno, yo creo que el perfil de aquí pues va a ser los sprinters que vengan a la vuelta, que ya sabéis que normalmente el perfil de sprinter que viene a la vuelta no es, por ejemplo, como el que pueda ir al Tour de Francia, que es un sprinter más puro. Aquí tal vez pues vienen corredores que son rápidos, pero que pasan bien este tipo de media montaña. Luego vamos a la sí, que por cierto, también otra cosa importante, es verdad que no van tan pegados en el mar, al mar o a un río como en la etapa anterior en la 1, pero ya veis que realmente pues irán aproximadamente, no sabría decir, pero a lo mejor de la costa a 30-40 kilómetros, aunque hay que decir que sí que es verdad que al principio empiezan muy pegados al mar, está el océano Atlántico, pero luego según va avanzando la etapa pues se van metiendo más al interior de Portugal. Vamos a la tercera etapa, que bueno, ya veis que también es en Portugal. Lusa a Castelo Blanco, perdón, una etapa de 191 kilómetros en cuanto a longitud bastante alta. Ya veis que es más bien
por el interior de Portugal. El perfil ya veis que es muy de media montaña, porque aquí hay el primer puerto de segunda, si no me equivoco, luego el puerto de cuarta categoría. Y vamos a ver bueno, realmente el puerto de segunda categoría le valoran más así porque ya veis que es un puerto bastante grande. Pero bueno, es el primer puerto de gran entidad que se van a encontrar en esta gran vuelta. Evidentemente yo creo que el perfil de los ganadores puede ser igual que a la etapa anterior, a no ser que se meta alguna fuga de unos 7-8 corredores. Vamos, sí, que se metan una fuga de 7-8 corredores y la puedan liar, pues yo creo que también es una para los sprinters de la vuelta, porque como he dicho al principio, no me quiero repetir mucho, pues el perfil de sprinter que viene a la vuelta suele pasar muy bien la media montaña y no es como los perfiles de corredores rápidos que van al Tour de Francia, que son sprinters más masivos. Aquí ya nos encontramos la primera etapa de montaña una vez que pasamos a España, que bueno, es de Plasencia a Villuercas. Ya veis que en cuanto a longitud, 170 kilómetros, hay cuatro puertos puntuales, perdón por la trabada, uno de tercera, uno de segunda y dos de primera. Aquí, al ser la primera etapa de alta montaña, pues sí que vamos a analizar un poquito con mayor profundidad la jornada. Ya veis que los primeros 11 kilómetros son planos relativamente, luego se encuentra la localidad de Villar de Plasencia y ahí empiezan a subir el primer puerto, que es un puerto de segunda categoría. Vamos a ver si podemos ver el perfil. Parece que no lo voy a poder ver y eso no me gusta, así que bueno, vamos a irnos a la página de la vuelta oficial. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Vale, es la sexta etapa, que bueno, yo lo tenía preparado, así que nos va a venir bien. Ya veis que el Alto del Piornal pues realmente es el segundo puerto, pero bueno, vamos a ver si muestran el primero. Pues bueno, no lo muestran, perdón por la trabada, pero bueno, ya veis que es un puerto de cabeza vellosa de segunda categoría, desnivel de 500 metros, una distancia de 9,2 kilómetros a un porcentaje medio del 5,4%, así que es bastante regular. Luego viene una bajada, digamos que el valle no dura mucho y ahí empieza el Alto del Piornal, que como estáis viendo aquí en el perfil que nos proporciona la página oficial de la vuelta, pues es bastante, bueno, realmente tiene kilómetros interesantes. La parte más dura pues es en la parte intermedia, que bueno, como veis, Alto de Piornal, puerto de primera categoría, que si no me equivoco es el primer puerto de primera categoría que se van a encontrar en esta vuelta. 13 con, bueno, desnivel de 776 metros, una distancia de casi 14 kilómetros con un porcentaje medio del 5,6%. Como veis, los dos primeros kilómetros son relativamente fácil para los profesionales porque son pendientes medias del 5,9 y 5,4. Luego del segundo kilómetro al tercero, pues nos encontramos una parte dura porque ese kilómetro tiene un porcentaje medio del 7,8%. Luego viene una zona del 6,3, 5,6, 6,4, 4,8. Que bueno, del kilómetro 6 al 7 pues es la parte casi que donde más descansito hay, pero en la parte intermedia es donde se encuentra la parte más dura de este puerto de Villuercas, porque ya veis que del 7 al 8 pues hay una pendiente media del 8,7 con una pendiente máxima del 11%, luego 6,1, luego vienen unos kilómetros relativamente descansito y luego pues antes de finalizar el penúltimo kilómetro pues es al 6,5, así que se vuelve a endurecer. En general, pues es un puerto que en cuanto a porcentajes medios, salvo la parte intermedia de la subida, pues es bastante flojito, pero lo demás está bastante, o sea, realmente es un puerto que no es extremadamente duro, pero tiene partes interesantes, sobre todo en la zona intermedia de la subida. Vale, el puerto de tercera evidentemente no lo vamos a poder analizar, pero aquí vemos el puerto de Villuercas, que es meta encima. Ya veis que es un desnivel de 912 metros, perdón, 14,6 kilómetros de distancia y un porcentaje medio del 6,2, que realmente ya veis que el porcentaje es bastante duro, o sea, es bastante flojito, pero hay que tener en cuenta que ya veis que los primeros 9 kilómetros realmente de este puerto de Villuercas son un falso llano, porque nunca supere, bueno, sí, llega al 5%, pero poquito, así que en esa parte es un terreno que en la que los rodadores pueden hacerlo muy bien, pero es que luego vienen del 9 al 12, 13, o sea, 3 kilómetros, perdón, terribles, con una pendiente máxima del 20%, pero es que del 9 al 10, pendiente media del 11%, luego del 10 al 11, 13,6, luego del 11 al 12, 14,1, luego del 12 al 13, pendiente media del 16,4, luego en la parte final
una pendiente máxima del 15%, aunque la máxima realmente es del 20%. Así que lo que hace duro este puerto sobre todo son los últimos 5 kilómetros finales, que son brutales. Y si es la parte del principio, los primeros 9 kilómetros tuvieran un poco más de porcentaje, pues se podría liar bastante. Vamos ya a la página de Pro Cycling Stat y vamos a seguir. Luego llega el Fuente de Maestre Sevilla, que bueno, ya veis que realmente tiene una etapa de 177 kilómetros, pues es una etapa ahí de media montaña, aunque no hay ningún puerto puntuable, y yo creo que aquí va a ser un día para una escapada o para los hombres de la clasificación, o sea, sí, uno para una jornada de fuga, que no sé explicarme, o una día para la gente que sea rapidilla. Vamos a ponerlo un momento aquí y vamos a ponerlo así porque quiero saber más que nada cuándo es el día de descanso, porque me puede interesar. Bueno, el día de descanso es después de la 9ª etapa de Motril. Vamos a seguir haciendo el repaso. Vamos al siguiente. Jerez de la Frontera, Junquera. Bueno, etapa de media montaña, también finaliza en alto ahí en Junquera. Ya veis que pues hay un puerto de primera y luego 4 de tercera. El puerto de Boyar, pues bueno, ya veis que son 15,5 kilómetros al 5,4%. Luego viene el alto de Ronda, luego el puerto del Vientro, luego el puerto de Martínez y luego el final de Junquera, que son 9,3 kilómetros al 4% de media. Vamos a irnos a la página oficial de la vuelta para ver si hay algún perfil de algún puerto. Plasencia, aquí está Carrefour, Jerez Sur, Junquera. Ya veis que lo he dicho, pues es una jornada bastante de media montaña, como la clasifica aquí. Bueno, realmente aquí te lo está clasificando de montaña, pero bueno, yo lo clasificaría más como media montaña, aunque ya veis que sobre todo el puerto de primera pues es bastante durillo. Ya vemos que aquí el puerto de primera categoría, pues mira, no me lo esperaba tan duro. O sea, los primeros 6 kilómetros relativamente son al 6%, incluso con una zona de descenso, perdón. Pero luego del kilómetro 6 al 11 es bastante constante, bastante duro. Así que sí, es un puerto bastante interesante, y lo que le baja la media es la parte del principio y sobre todo ese kilómetro que tiene tendencia descendente. Pero es que luego viene una zona del 5,5, o sea, del 8,1, 6,7, una pendiente máxima del 10%, 7,3, 7,5, 7,2. Luego una zona del descanso que digamos que una vez que se empieza a subir la segunda parte de la subida al puerto de Boyar es donde viene la parte más interesante, y luego se vuelve a endurecer el final. Así que puerto interesante, y luego vienen los puertos de tercera, que bueno, ya veis que la meta de Junquera pues realmente sobre todo destaca del 2 al 3, que ya veis que tiene una pendiente máxima del 10%, y luego finaliza el sprint con una pendiente media del 5%. Así que aquí yo creo que sí que va a ganar gente que venga de la fuga. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es la de Archidona, Córdoba, que bueno, ya veis que sobre todo lo que va a poner interesante pues es este puerto de segunda, que bueno, es lo que suelen hacer la Vuelta a España, que para que no sea una etapa de llana totalmente, pues te ponen una montaña y así lo ponen bastante interesante. Además es una subida que está situada en la parte final de la etapa, un más o menos aproximadamente cuando quedan 25 kilómetros para finalizar la etapa. Ya veis que luego, una vez que se corona el alto del 14%, no se acaba de bajar, tienen que pasar unos kilómetros haciendo el falso llano, ya una vez hasta que empiece la bajada. Pero bueno, ya veis que esta etapa va a ser bastante bonita. Yo creo que no se la van a disputar los sprinters que haya en la vuelta, porque ese puerto es bastante duro. Vamos a irnos a verlo. Aquí Archidona, Córdoba, que como veis, puerto del 14%, alto del 14%, encima está bonificado, que no lo hemos dicho. Bueno, no podemos ver el perfil, pero ya veis que, pues eso, 7 kilómetros de subida al 5,8% de media. Vamos a poner el F11 y vamos a la siguiente etapa, que es la de Úbeda Cazorla, que bueno, es otra etapa de montaña típica de la vuelta, dos puertos del día. Uno de segunda y otro de tercera. El puerto del Mirador de las Palomas, 7,4 kilómetros al 5,6%, que bueno, es el puerto de segunda. Que bueno, no que no lo he dicho, esta sí que he dicho que es de Úbeda Cazorla la etapa, pero se me ha olvidado deciros que es de 159 kilómetros. Luego ya veis que viene una larga bajada. Hay unas pequeñas subidas y luego se empieza la subida a Cazorla, que son 4,3 kilómetros al 8%, que bueno, vamos a ver si podemos ver la pendiente de esa zona final sobre todo. No creo que nos deje ver el puerto de segunda, pero yo creo que el final sí que nos lo va a dejar ver, que ahí lo vemos.
que realmente es bastante duro. Ya veis que va un poquito por escalones. El primer kilómetro pues es a una pendiente media del 17,3% con una pendiente máxima, perdón, al 20%. Luego el segundo kilómetro pues es un descansito al 3,4%, luego del 2 al 3 10,2% de porcentaje medio, luego del 3,4 al 5,6 y luego la parte final pues se vuelve a endurecer a un porcentaje medio del 13,5. Como digo, etapa muy de la vuelta que te ponen un puerto final. Es verdad que a lo mejor no es un tanto un cuesta de cabras como puede ser, por ejemplo, el día del puerto de Villuercas, pero está bastante bien. Y bueno, va por escalones. Vamos a ver qué puede pasar. Yo creo que aquí puede haber una escapada bastante clara. Vamos a la siguiente etapa, que es la de Motril y Granada, que si no, bueno, sí, es la última etapa de esta primera semana de la vuelta. Como veis, etapa espectacular, 3 puertos de primera categoría, que bueno, ya veis que se sube, bueno, realmente los primeros 81 kilómetros pues son continuos sube-bajas, aunque no son, bueno, es un terreno llano, aunque la mayoría de tiempo pues se está subiendo y se está bajando. Luego llega el puerto del Purche, que bueno, puerto de primera categoría, que bueno, lo que van a subir hoy tiene bastante nivel. 8,8 kilómetros al 7,8%, luego una bajada bastante larga, luego un repecho de 1,9 kilómetros al 7,6%, y luego llega por dos el Alto de Azayanas, que lo hacen un bucle, y luego ya veis que la última ascensión al Alto de Azayanas pues se corona 156 kilómetros y se acaba en Cazorla, bueno, en Granada, perdón, 22 kilómetros después, teniendo en cuenta que la mayoría de kilómetros pues son descenso puro. Vamos a ver, evidentemente, analizar los puertos, porque hoy, si no estuvieran los 3 puertos para sacarlos el perfil, pues me entristecería bastante. Que bueno, ya sabéis que, por ejemplo, cuando hicimos el análisis del Tour, pues salí bastante enfadado porque no te mostraban el perfil de los puertos y era bastante importante. Puertos y altos, ya veis que el puerto del Purse pues realmente es increíble. La parte más flojita es el primer kilómetro al 5,6, pero es que luego del 1 al 3 viene una zona que siempre es un porcentaje medio del 10%, luego del 3 al 4 9,5, luego del 4 al 6 se puede considerar que es una de las zonas más flojas del puerto, que son, y eso teniendo en cuenta que son porcentajes medio del 7,4 7,6. Luego viene una zona bastante dura porque es del 6 al 7 con un porcentaje medio del 10,8%, teniendo en cuenta que tienen una pendiente máxima del 17%. Luego viene una zona de descansito de 1 kilómetro, bueno, de descansito y de bajada al 5%, y luego la última parte final pues es al 11%. Luego el Alto de Azayanas, que se hace 2 veces, que bueno, ya aquí podemos analizar que es un auténtico monstruo, sobre todo los 5 primeros kilómetros. Al 13,2 el primer kilómetro, luego al 11,3, que tiene un, bueno, sí, bastante duro, aunque aquí parece que hay una zona entre el 1 y el 2 que es un descansito, luego del 2 al 3 14,8, que es donde tiene la pendiente máxima al 20%, luego del 3 al 4 11,5, 11,2, luego ya empiezan los kilómetros más flojos, 7,2 y 4,6, así que es un auténtico etapón de montaña, que de hecho yo creo que está al nivel de Villuercas, aunque ya veis que pues en esta etapa finalizan en descenso en Granada. Ya luego llega la jornada de descanso de Vigo el día 26 de agosto y el día 27 por bueno. Tenemos la etapa de Ponter, bueno, que por cierto, la etapa está de Motril Granada, pues ya veis que tiene 178 kilómetros, que no lo he dicho. Y luego llega la jornada después del día de descanso, que bueno, es este día de Ponteras a Bayona, que bueno, ya veis que hay 4 puertos puntuables, uno de tercera, uno de segunda y 2 de primeras, que bueno, evidentemente lo vamos a analizar. En cuanto a kilometraje, son 160 kilómetros. Los primeros 5 kilómetros pues son planos, pero luego se van a encontrar el Alto de Fonfría, que bueno, son 15,5 kilómetros de longitud al 4,5%, así que bueno, esa categorización de primera pues evidentemente es porque es un puerto bastante largo, aunque el porcentaje medio ya veis que es bastante flojito. Luego llega después del descenso de Fonfría, pues llega una zona de unos más de 50 kilómetros de llano, que es la parte más fácil de toda la etapa. Y luego se empiezan a encadenar el puerto de tercera, segunda y primera. El puerto de tercera, pues es el Alto de Vilachán, que bueno, ya veis que son 6,5 kilómetros al 5,4%.
luego llega un descenso, luego el Lureza empieza el ascenso al Alto de Mavia, que bueno, como veis, un puerto de segunda categoría de 6 kilómetros al 5,7%, luego llega un descenso y se empieza a subir el Alto de Mugas, un puerto de primera categoría, 9,9 kilómetros al 6,1%, luego un descenso, luego vuelve a haber un repecho al 1,2 al 5,5% y luego finaliza pues en Bayona, aunque vamos a intentar analizar alguno que otro puerto con el zoom. Ya veis que el puerto de segunda no lo muestra, el puerto de tercera tampoco, el puerto de Mavia tampoco, pero el Alto de Moigas, que bueno, es lo que hemos visto, los primeros 6 kilómetros en la parte más dura, el primer kilómetro tiene un porcentaje medio del 10,2% con una pendiente máxima del 15%, luego 7,7, 8, 7,4, 8,6, 7,3 y luego del kilómetro 6 de Puerto al final pues es la parte más flojita porque ya veis que viene 3,3, 2,2, 4,5 y luego en la parte final pues se vuelve a endurecer un poco, así que bueno, una etapa espectacular yo creo que va a ser para los hombres de la fuga y encima viene después del día de descanso que se les puede complicar bastante y encima al ser la zona esta de, bueno, realmente Bayona está al norte, así que no va a ser como por ejemplo en Motril que pueda soplar tanto, o sea, puede hacer tanto calor, pero se puede liar bastante, así que bueno, vamos a la siguiente jornada que es la jornada 11, perdón que estoy buscando un momento una cosa, vale, disculpadme por esto, voy a beber un poquito agua, vale, vamos a hacerlo ya, y bueno, lo dicho, pues Bayona, al estar al norte, pues no se lía tanto porque seguramente caga bastante más calor al ser ahí el día de descanso en Vigo. Pero bueno, cuidado como sopla algo, bueno, sobre todo a lo mejor viento, pero bueno, yo creo que estarán ahí por la montaña. Vale, vamos a la siguiente etapa. Perdón por este descansito y por esta parte del vídeo casi un poco rarita. Que vamos a la 11ª etapa, no sé qué he hecho. Vale, vamos aquí rápidamente. Que la siguiente etapa, pues bueno, también es de media montaña, clarísimamente, ya lo estáis viendo aquí, que es de, bueno, que sí, que no quiero anuncios, por favor, Procycling Stat, de el campus tecnológico de Cortizo de Padrona al campo de, bueno, realmente ya veis que es a la misma, o sea, es de la misma salida y la misma llegada, 166 kilómetros, hace un bucle. Ya veis que hay 4 puertos puntuales de segunda, que bueno, es un perfil realmente, aunque sea un poquito corta la etapa, que si me dijeras que es una clásica de primavera, de así de montaña, me lo podría creer, porque ya veis que hay bastantes repechos, luego 4 puertos de segunda categoría. Primero el puerto de San Justo, o sea, que son 10,2 kilómetros al 4,1%, luego llega un valle, luego llega el puerto de Aguasanta por 2 veces, que son un puerto de 8,7 kilómetros al 4,4, y luego el final, que es la parte más dura, que es el puerto de Cruceiras, que bueno, es un puerto de 2 de tercera, que perdón, que antes había dicho 4 puertos de segunda, no, son 3 de segunda y 1 de tercera. El puerto de Cruceiras, como digo, puerto de tercera, 2,8 kilómetros al 9,2%, y bueno, este día tiene una pinta que es para la fuga increíble, vamos, de hecho, si en esta etapa estuviera el señor Juliana Philippe, pues yo le metería como favorito, por ejemplo, que se ha publicado el equipo del UAE. Aquí yo creo que un Adam Yates lo puedo hacer espectacular. Puertos y altos, vamos a ver si los podemos llegar a analizar alguno. Aguasantas no, que se sube 2 veces, y Cruceiras tampoco, pero vamos. Que el puerto de Cruceiras, pues eso, tiene pinta de que tiene pendientes medias ahí, bueno, pendientes medias a rondar el 10% seguro, porque si no, no tienes una pendiente del 9,2%, pero tiene pinta de ser bastante duro y de ser bastante cuesta cabra. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es la de Urense Termal hasta estación de Montana de Manzanera, que bueno, como veis, en cuanto a longitud es una etapa bastante cortita, 137 kilómetros, y bueno, podríamos considerarla una etapa unipuerto, aunque ya veis que los primeros 105 kilómetros, pues aunque sean en principio perfil plano, hay alguna que otra cotilla sube y baja, pero luego llega al puerto de primera, que bueno, ya veis que son 16 kilómetros al 4,7%, así que bueno, vamos a intentar analizar el puerto, pero no os aseguro nada porque tiene pinta de que es eso, un puerto que hombres que sean rodadores pues lo pueden llegar a hacer bastante bien. Ahí lo vemos, que realmente pues la parte final es la más dura,
con pendientes media del 7,7%, 8,1%, que bueno, aquí no sé qué es lo que puede pasar, porque a lo mejor los hombres de la general, al no ser un puerto muy duro, pueden dejarlo para la fuga, y yo creo que es lo que puede pasar. Vamos a la siguiente etapa, que es la de Lugo Puerto de Ancares, que bueno, esta es una etapa de alta montaña. Bueno, no tanto como la de Villuerca, será que hemos visto que es en Granada, pero está bastante bien. Vamos a ver que no me fallen las matemáticas. Hay 4 puertos, uno de tercera, 2 de segunda y supongo que Ancares será de primera. Porque bueno, el puerto de tercera ya veis que pues está ahí situado en los primeros 30 kilómetros. Luego hay un terreno de falso llano tirando para arriba. Luego se encuentra en el Alto de Portel. Luego llega un tramo de unos 50 kilómetros aproximadamente, que es un falso llano tirando para abajo y para arriba. Vamos, lo que es un valle, luego una subida no puntuable y luego llega al puerto de Lumeras, puerto de segunda categoría, 6,7 kilómetros al 5,9%. Luego un descenso, luego un terreno sube-baja. Y luego ahí en Tejedo de Ancares pues empieza el puerto de Ancares, que bueno, vamos a analizar porque es un puerto brutal. Aquí lo estamos viendo. La verdad es que en cuanto a longitud la etapa pues son 176 kilómetros, que bueno, no está nada mal. Vamos a irnos a puerto. El puerto de Portel no lo podemos repasar, el de Lumeras tampoco, pero ya veis que el puerto de Ancares, pues salvo los 2 primeros kilómetros, el resto es terrible. 7,9% del 2 al 3, luego del 3 al 4, 12,3, luego del 4 al 5, 12% con una pendiente máxima del 15%, perdón por la trabada. Luego del 4 al 5, 12,1, o sea, perdón, disculpar, 12,3 del 3 al 4, ahí lo tenemos. Luego del 4 al 5, otra pendiente del 12,1, que es donde se encuentra la pendiente media del 15%. Luego del 5 al 6, una pendiente del 10%, pero donde hay otra pendiente máxima del 10%. Luego al 13% del 6 al 7 y del final una pendiente máxima de 14,5 kilómetros, teniendo en cuenta que hay 2 veces una pendiente máxima del 15%. Así que puede ser esta etapa de Ancares una de las mejores jornadas de montaña de la Vuelta a España. Luego llega la etapa de Villablino, que bueno, vamos a ver una cosita, cuánto queda para el día de descanso. Pues bueno, queda esta etapa y la del Cuito Negro, que ahora vamos a repasar. Otra etapa de alta, bueno, a lo mejor no de alta montaña, pero de montaña. Ya veis que es una etapa en cuanto a longitud bastante buena, 200 kilómetros. Hay, ya veis que Ponferrada, pues bueno, aquí se empieza un poquito las subidas. Se empieza el puerto de Cerredo, que bueno, ya veis que es un puerto de 7,3 kilómetros al 4,5%. Luego llega una bajada bastante larga. Luego llegan a la localidad de Vimela y empieza la subida, perdón, al puerto de Leitariegos, que bueno, es un puerto de 23 kilómetros al 4,4%, luego un descenso y acaba en la etapa en Villablino. Vamos a ver si podemos analizar ese puerto de Villablino, que bueno, ya veis que es bastante extenso, pero ya veis que en cuanto a porcentajes medios, pues un corredor que sea rodador, pues te lo puede hacer espectacular, te podría llegar a ganar la etapa. Luego llega la etapa de Cuito Negro, que aquí evidentemente un rodador no te la puede ganar. Es una jornada de 4 puertos puntuables, uno de tercera, 2 de primera y un Oscateorí, que en este caso pues es el Cuito Negro. Ya veis que el alto de la Codaella, perdón, o algo así, tiene 7,9 kilómetros. Bueno, los primeros 25 kilómetros, perdón, son planos. Luego se encuentran en el alto de la Colladela, un puerto de primera categoría, 7,9 kilómetros al 7% de media. Luego llega una bajada, un terreno de llano, el puerto de tercera del Alto de Santo Emiliano, que bueno, ya veis que son 6,6 kilómetros al 4,4%. Luego una bajada, un terreno llano, luego se vuelven a encontrar el Alto de la Codailla, bajada, un valle con tendencia ascendente, luego una primera subida, luego otra al puerto de Pajares, y luego aquí la parte final del Cuito Negro, que evidentemente aquí sí que va a haber un análisis más profundo de los puertos. Ya veis que el Alto de la Codadella, que si no recuerdo mal se subía 2 veces, sí. Este primer puerto y tercero que se sube puntuable del día, que bueno, ya veis que son brutales. El primer kilómetro al 9,2% de media, luego viene del 1 al 2 el kilómetro más flojo al 5,4, luego 7,3, 9,2, 9,4, 8,5 y luego al final pues una pendiente media del 9,7%, que bueno, el penúltimo kilómetro está la pendiente máxima al 14%. Luego el Alto de Santo Emiliano no podemos ver nada, que por cierto, una cosa que se me había olvidado de comentar, uno de los puertos estoy viendo que estaba bonificado. A ver, un momento, vamos a ver al perfil de la etapa, que sí,
que es el segundo paso por el Alto de la Codallilla. Así que bueno, vamos a analizar por último el Cuito Negro, que bueno, ya lo estamos viendo aquí, que es increíble. Realmente no tiene un realmente tiene un porcentaje, ya veis, interesante, pero es que el Cuito Negro lo están contando con una subida del 19 kilómetros, un porcentaje medio del 7,4 y un desnivel de, ya veis, 1339 metros, lo que hace que sea un puerto Os Category. Ya veis que las primeras zonas pues son repechitos, luego aquí llega la parte más interesante en el puerto de Pajares, que bueno, ya veis que al 7,2, 8,2, 8,2, 12,8, luego llega una zona de falso llano y luego se encuentran los últimos 2 kilómetros, 4 kilómetros, bueno, del 16 al final, los últimos 2 kilómetros, que son lo que hace interesante, que bueno, ya veis que 12,1% del 15, o sea, del 16 al 17, que no lo acabo de ver bien porque se ve un poquito mal, que ahí es donde estaba pendiente del 24%, luego del 13 al 14, o sea, del 17 al 18, perdón, 13,5 y luego la parte final 13,8. Una de las etapas de montaña de esta Vuelta a España. Después de la jornada de Cuito de Negro, pues llega el último día de descanso, que bueno, ya veis que es vamos a repasarlo, perdón, por la trabada en Oviedo. Y vamos a la siguiente etapa, que bueno, empezamos fuerte porque son de Luanco a Lagos de Covadonga. Así que perfecto. Los primeros 69 kilómetros, como veis, son llanos, aunque con tendencia a sube-baja, con algún que otro repecho interesante. Luego llega el mirador de Fito, que bueno, ya veis que son dos puertos de primera y unos categoría. El puerto de mirador de Fito, 6,9 kilómetros al 8%. Llega una bajada, una subida, un repecho, una en terreno de tendencia, o sea, un falso llano con tendencia ascendente. Luego llega la collada de Llomera, 7,6 kilómetros al 9,3%. Llega una larga bajada, tendencia descendente en el valle hasta llegar a la localidad de Covadonga y ahí empieza el puerto de Lagos. Vamos a repasarlo evidentemente porque este es un día para analizar. 140 kilómetros de etapa, que bueno, para ser una etapa para ciclistas profesionales pues es una etapa bastante corta. Vamos a empezar por el mirador de Fito, que bueno, ya veis que el primer kilómetro es al 6,7%, luego 6,1%, luego del 2,3 viene la parte más dura, porque, o sea, la parte más flojita del puerto, porque es al 5,5 kilómetros, que por cierto este puerto empieza en el kilómetro 70. Y bueno, luego vamos a hacer un repaso más exhaustivo, que ya veis que del 3 al 4 pues hay un kilómetro entero por encima del 10%, teniendo en cuenta que tiene una pendiente máxima del 12%, luego del 4 al 8, 9,8, 5,6, 9%, 9,2. Hoy los puertos pues son bastante serios, que bueno, ya estoy viendo que luego en la collada de Llamena, puerto de primera categoría, desnivel de 709 metros, que por cierto la categoría desde desnivel del puerto anterior del Fito era de 564 metros. Distancia del collado de Llamena, 7,6 kilómetros, porcentaje del 9,3, así que es brutal. Ya veis que el primer kilómetro es al 8,6, 10,4, luego llega del 2 al 3 la parte más flojita porque es al 6,2, aunque ya veis que se divide un poco en dos porque hay una parte al 8,5 y luego al 6,2. Luego del 3 al 4 pues ya veis que es un kilómetro entero al 11% con una pendiente media al 14%, perdón, por la trabada. Luego otro kilómetro del 4 al 5 igual que el anterior al 11,5, luego 7,6, 9,6, 8,4 y luego llega Lagos de Covadonga, que bueno, que os voy a decir de Lagos de Covadonga, perdón por la trabada. Desnivel de 869 kilómetros, 12,5%, o sea, perdón, 12 kilómetros y porcentaje medio de 6,9 kilómetros, Os Category, que evidentemente pues un puerto bastante mítico. Ya veis que el primer kilómetro es al 5%, luego el 10, 8,9, 8,7, 8,7, 10,2, 12,12, que es la parte más dura y con una pendiente máxima del 16%. Luego llega una parte del 12,2, una zona del descansito 0,7, luego se vuelve a endurecer, que es esta parte un poco de final de Lagos de Covadonga, que digamos, los primeros 7 kilómetros son bastante duros, salvo el primer kilómetro, y aquí ya en la parte final pues va un poquito a tandas, va un poquito a escalones. Hay veces que llega un repecho muy duro y luego una bajada, un terreno de falso llano, pero ya veis que es eso. 9,5, 7, 9,4, una zona de descenso y luego el final, pero vamos, es lo de toda la vida, el Lagos de Covadonga. Vamos a la siguiente etapa, que bueno, es la etapa de Ahornuero Santander, que bueno, yo creo que ya llevábamos muchas etapas sin ver una oportunidad para los sprinters y esta yo creo que va a ser la más clara.
aunque aún así ya veis que se sube el alto de Estranguada y el alto del Caracol. Ya veis que el alto de la Estranguada pues tiene 5,8 kilómetros al 8,6%, y luego el alto del Caracol 9,2 kilómetros al 5,7%. Pero vamos, de aquí al final, si no me equivoco, es la oportunidad más clara para que un sprinter medianamente puro pueda ganar la Vuelta a España, aunque ya habéis visto que para este tipo de corredores en este año pues no hay muchas oportunidades. Luego llega la etapa 18, que bueno, es un poquito perfil similar que la anterior, pero un perfil de media montaña más claro, porque aquí yo creo que va a haber una escapada, porque ya veis que realmente este puerto de Primera de Herrera pues está más situado cerca de la línea de meta del Parque Natural Izizqui, así que se puede liar bastante. Luego llegamos a la etapa final. Bueno, realmente quedan dos etapas de montaña, que bueno, esta es la de Moncalvillo, que bueno, ya veis que realmente todo, hay dos puertos puntuales, uno de tercera y uno de primera. Realmente los primeros kilómetros hasta, bueno, realmente casi toda la etapa salvo hasta llegar a Moncalvillo con tendencia ascendente y con tendencia descendente, depende en la parte de la etapa que te encuentres, pero luego llega al alto de Moncalvillo, que si no recuerdo mal en este puerto es donde hace unos años vimos un duelo entre Richard Carapaz y el señor Primo Roglic, que vamos a ver si estos dos corredores pueden venir a la Vuelta a España. Vamos al alto de Moncalvillo, que ya veis que en cuanto a longitud de la etapa son bastante grandes. El puerto de tercera, por cierto, está bonificado. Pero bueno, ya veis que es un puerto de alto en Moncalvillo que, como digo, hace unos años se subió entre Richard Carapaz y Primo Roglic, que vamos a ver si lo podemos buscar. Alto de Moncalvillo, que si lo ponéis aquí, la página de Pro Cycling Stats normalmente os suele salir, perdón. No quiero poner los anuncios. Alto. A ver si sé escribir Moncalvillo, porque si no me estoy tomando algo, hace unos años se subió en la vuelta, mira, sí, ahí lo tenéis. En el año, bueno, se ha subido 3 veces, una en 1994 donde ganó José María Jiménez, el Chava, y luego en el año 2020 pues ya veis que Primo Roglic ganó. Vamos a ver aquí un poquito que fue el duelo con lo que os estoy comentando, con Richard Carapaz, y ya veis que el perfil de la etapa es bastante similar al que nos vamos a encontrar en esta 19ª etapa, en esta edición de la Vuelta a España 2024. Como veis, es un puerto brutal, 5,8 el primer kilómetro, que es la parte más flojita, 9,1, 7,4, 8,9. Y luego de aquí, del 4, bueno, del 3, al final es bastante duro. Del 4,5, del kilómetro 4 al 5, 11%. Del 5 al 6, 10,8, teniendo una pendiente máxima del 16%. Del 6 al 7, porcentaje medio del 10,3. Luego 9,7 y luego con 9,5. Así que esperemos ver una lucha y que sea tan bonita como la que vimos en ese año 2020 entre Richard Carapaz y Primo Roglic. Vamos a ver la siguiente etapa, que bueno, es la etapa de Picón Branco, que bueno, es la última etapa así de su vida. Y bueno, es una de las etapas, por lo que estáis viendo, en cuanto a desnivel, de las más grandes de la Vuelta a España, porque ya veis que hay bastantes puertos puntuales. Va de Villarcayo hasta Picón Branco, 172 kilómetros, pero es que es increíble, porque ya veis que es un continuo sube-baja realmente. De hecho, estos primeros 24 kilómetros que nos encontramos, yo creo que es de la parte más flojita que hay. Bueno, es de los pocos terrenos que no son o subidas o bajadas. Ya veis que pronto se encuentran la subida de las Tacas de Trueba, 9,3 kilómetros al 3,1%. Luego llega un largo descenso hasta que se encuentra en el puerto de la Braya, que bueno, es un puerto de tercera categoría. 6 kilómetros al 5,6%, luego una bajada, luego una subida al alto del Caracol, puerto de segunda. Luego Portillo de la Lunada, puerto espectacular, 14 kilómetros al 6,2%. Luego llega al puerto de la Sía, que es espectacular, puerto de segunda, 7,2 kilómetros al 5,8%. Luego llega una larga bajada hasta llegar a la base del puerto de los Tornos, que bueno, es una subida de 13,2 kilómetros al 5,4%, o sea, un puerto categorizado como de primera. Y luego llega la parte llana, que comparado con la primera pues es las dos únicas que hay. Y luego empieza el Picón Blanco, como digo, para mí, junto a la etapa de Granada, pues probablemente es una de las etapas de mayor desnivel de esta Vuelta a España. Vamos a analizar puerto por puerto, que bueno, aquí seguramente que vayamos bastantes perfiles. Ahí está, muchos puertos puntuales, como vemos. El de las Tacas de Trueba no la vamos a repasar.
el de Barguía tampoco, el de Caracol tampoco, el puerto de Lunada evidentemente sí, que bueno, ya estáis viendo, puerto de primera categoría, desnivel de 852 metros, distancia 14 kilómetros, porcentaje medio del 6%. Luego ya veis que el primer kilómetro 6,2, 4,9, 6,5, 6,7, 5%, 7,9, que bueno, aquí en este kilómetro pues hay dos pendientes más y más interesantes dentro de este puerto al 9%, 10%, 5%, 5,7, 5,5, 6, 5,7 y luego los últimos 3 kilómetros donde está la parte más dura, que es al 7%, 6,5, pendiente media, o sea, pendiente máxima, disculpar, al 10% y luego el 6,4. Luego el portillo de la SIAM me parece raro que no tenga el perfil porque es un puerto para ponerlo, pero no está. Luego el puerto de los Tornos, que ya sí veis y que sí que tiene, desnivel de 679 metros, o sea, primera categoría, 11 kilómetros, porcentaje medio del 6% y está bonificado. Los dos primeros kilómetros bastante duros al 7%, 5%, 6,5, 4,4, 5,4. Y luego la parte final pues es la más regular, 6,5, 6,5, 4,5, 6,4, 6,9 y 5. La pendiente máxima del puerto, 10%. Pero es que luego llega a Picón Blanco, que bueno, ya lo sabemos por la Vuelta a Burgos sobre todo, que esta subida pues es totalmente espectacular. Y además es un muy perfil de la Vuelta a España en el sentido que son subidas espectaculares. Del 0 al 1, pues ya veis que es la parte más flojita del puerto, 6,7, 9,4, 8,1, 11,2. Teniendo en cuenta que en esta parte, en este kilómetro, pues hay dos pendientes interesantes, una del 17% y otra al 18%, 9,3, 11,2, 8,1, 8,8 con otra pendiente más del 17%. Y bueno, luego llegaría la última etapa, que es la de final, que es otra crono individual de Distrito Telefónica Madrid hasta... Bueno, sí, de Distrito Telefónica hasta Madrid, 23 kilómetros, que bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis más bien metiéndonos, a ver, como lo he hecho antes, espérate, vamos a hacer así, estadísticas, vamos a ver, stage, vale, es que quiero un momento, vale, me vale así, perfecto, pero claro, esto lo estamos en 2020, no, tenemos que ir a 2024 porque digo, ¿qué hace saliendo a Rate si a Rate este año no sé si... Vale, como veis, realmente es una etapa que, o sea, es una vuelta, bueno, como suele ser la Vuelta a España, que oportunidad para los sprinters no hay mucha. Es que de hecho, salvo las etapas planas, o sea, salvo las cronos, perdón, yo diría que el porcentaje medio de desnivel de esta gran vuelta, sin ser un genio ni muchísimo menos en las vueltas, o sea, en las matemáticas, perdón, yo diría que el porcentaje medio de metros de desnivel positivo sería de unos 2000. Pero es que la primera etapa, bueno, pues es la crono, que bueno, otra cosa que tenía que comentar. 36 kilómetros de crono, que bueno, esto por ejemplo para el UAE, para Joe Almeida yo creo que va a pesar y por eso yo creo que el líder va a ser Adam Yates. Pero bueno, cuando llegue el vídeo analizando ese equipo hablaremos. Ya veis que la segunda etapa pues son 2600 metros de desnivel, luego la etapa de Castelo Branco, luego el pico de Villuercas, que bueno, esta cuarta etapa realmente es la primera oportunidad de alta montaña para los corredores, que lo estamos viendo aquí, que bueno, realmente son tres puertos, bueno, es que son tres puertos bastante buenos, uno de primera y dos de... O sea, uno de segunda y dos de primera, que están bastante bien. Luego esta parte flojita, pero es que luego esta etapa, la sexta etapa de Junquera, que decía yo que no, también es bastante buena, porque ya veis que realmente tal vez no hay ningún puerto de una entidad increíble, pero como es un continuo sube-baja, pues se acumulan bastantes metros de desnivel. Luego la etapa de Motril, ya os he dicho que me parece espectacular de esta primera semana, la mejor jornada, con una etapa de 4500 metros de desnivel positivo, que es cuando se sube el puerto de Purche y dos veces a Zayanas. Así que brutal, 4000 metros esta etapa, la de Lagos de Covadonga, y luego la etapa de Picón Blanco, pues que acumula muchos puertos. Así que la etapa reina pues es la que se finaliza en Burgos. Así que bueno, con el puerto de la Lunada y compañía. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.